Experiencia extraña en el monte. En aquella ocasión, la familia que vivía en la ciudad habían decidido ir de paseo aquel fin de semana con sus familiares del pueblo. Aquel era un pueblo de aquellos típicos, de muy pocos habitantes, con mucho bosque alrededor, muchos árboles, animalitos y obviamente aquellas personas que están acostumbradas a vivir de esa forma tan típica, tan hermosa como es un pueblo. La gente que vivimos en la ciudad a veces perdemos la perspectiva de cómo es ese mundo y cómo son sus creencias. Esa familia había ido de paseo y la primera noche todo estuvo normal y al siguiente día uno de los jóvenes de la familia había decidido salir a caminar a los alrededores de la casa. Ellos vivían a unas cuadras del final del pueblo y se le hacía bastante curioso caminar por la carretera y meterse, porque él recordaba que cuando estaba más joven habían visitado un pequeño cenote en esa zona y recordaba que era por allá. Así que se fue caminando, le dijo a su familia, era temprano, tal vez 10, 11 de la mañana, cuando había salido a pasear y le pidieron que tuviera mucho cuidado y él les dijo que sí. Se fue caminando por aquella calle y en aquella entrada que había recordado se había metido. Estuvo caminando tal vez unos 5 o 10 minutos y empezó a buscar dónde estaba el cenote. De pronto, a lo lejos se dio cuenta de dónde estaba la entrada de ese cenote y se metió tal cual. Era una exploración de aquellas que de pronto nosotros hacemos como niños de esos hermosos lugares. Estuvo allá tal vez unos 10 minutos viendo el agua, las paredes, todo lo que conlleva un cenote. Si tú no eres de México o de esta parte de Yucatán, el cenote es un cuerpo de agua que los mayas decían que era una conexión con el inframundo y que muchos hasta el día de hoy creemos que está custodiado por seres mágicos como los aluches o algún tipo de entidad o espíritu que se encarga de custodiarlo. En fin, él estaba ya en ese ratito cuando pasó el tiempo y decidió regresar a la casa. No quería tardar demasiado. Así que salió del cenote y empezó a ver el camino. Cuando estuvo avanzando y se dio cuenta que no llegaba a la carretera donde él había partido, se espantó. Dijo, a lo mejor me perdí o me desorienté un poco. Así que trató de ubicarse por la luz del sol, por las nubes, no sé, algo que tuviera a su alcance, los árboles alrededor, y siguió caminando. Pasó el tiempo, 20 minutos, 30 minutos, y no lograba llegar a la carretera y que se espantó más. Así que le daba vergüenza llamar a su casa para decirle que lo fueran a buscar, porque él sabía que estaba ya cerca. Así que pues aguantó, caminó y nada, pero ya era demasiado el miedo que tenía, ya estaba espantado de estar perdido en el monte y tomó su celular. Cuando iba a marcar se dio cuenta que el celular no tenía nada de señal y ya, se espantó más, no sabía qué hacer, siguió caminando, tal vez lloró un poco, ya había pasado más de una hora, hora y media tal vez, y estaba desesperado sin saber qué hacer, hasta que se recordó que su abuelo le había platicado en alguna ocasión que cuando él se perdiera en el monte, que se acercara a un árbol y que pidiera que lo ayudaran. Tal vez los dueños del monte, los aluches, no sé, les decía que tenía miedo y que le ayudaran a regresar a su casa. Así que con incredulidad, pero sin tener otra herramienta para utilizar, simplemente se acercó al árbol y en ese momento hizo la oración, digamos, que le había enseñado su abuelo, que era pedir ayuda. Cuando él hizo eso, se sintió un poco más relajado, caminó un par de pasos más y de nuevo tomó su celular y se dio cuenta que ya tenía señal. Marcó a su familia y les dijo que estaba perdido. Y les dijo, pero ¿dónde te fuiste? Y él les platicó que se había ido al cenote que estaba cerca de la casa. Así que llegaron rápidamente hacia donde estaba el cenote y empezaron a gritarle. En ese momento él escuchó las voces y empezó a gritar que él estaba allá. Y le dijeron, camina hacia acá, gritándole con las voces, ¿no?
Él con el sonido fue caminando, caminando, caminando y se dio cuenta que estaba, no sé, a unos 5 o 10 metros del mismo cenote y que el camino era el mismo. Le ayudaron a salir, él ya estaba muy espantado y les dijo que tenía, ya les contó que tenía mucho miedo porque habían pasado horas de que él había salido de su casa y no quería que le cayera la noche. Y le dijeron, ¿cómo que horas, chavo? Apenas han pasado unos 20 minutos. Y dijo, no, ya son varias horas. Y él ya había revisado su reloj y se había dado cuenta de que las horas que él había visto anteriormente en su propio reloj habían regresado y habían pasado realmente unos 20 minutos de que salió de casa. No entendía, lo platicó con sus abuelos, lo que había vivido, y su abuelo le dijo, tal cual, recuerda que el monte tiene su propio dueño, y si uno entra sin pedir permiso, y sobre todo en un cenote, lo pueden perder, lo pueden desaparecer los aluches o perderlo por días hasta que regrese. Qué bueno que recordaste pedir ayuda a esos mismos seres. Por eso siempre se recuerda y se recomienda que esos lugares deben de ser respetados y obviamente a ti, si en alguna ocasión te ves perdido en el monte, acércate a un árbol y pide que los seres del lugar te ayuden a regresar. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy y agradezco como siempre que me ayudes a compartir, que le des like a este video y que me dejes tus comentarios, tus preguntas, tus saludos, todo con mucho gusto, yo mismo lo respondo. Asimismo, si te gustan estos relatos, puedes seguirme en redes sociales. En todas estoy como Omar Villasís Oficial. Le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.